Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en este podcast. Tenía ya más o menos 6 a 8 meses, creo, de no grabar algo, de no comentar, de no platicar sobre lo bonito que es la palabra del Señor y la transformación que hace en cada una de las personas que prestamos atención a esa palabra enorme, ¿verdad? Esa palabra que nos alienta. Y es que el año pasado, a finalizarlo, el 2023, estuvimos como medios ocupados en el trabajo, en la agenda de la iglesia, en la agenda del grupo de crecimiento, en la agenda familiar. Y pues como todos, este año iniciamos con ese deseo de volver a retomar y de darle pues a esta serie de episodios, ¿verdad? Donde veníamos hablando anteriormente de versículos que nos llenan de mucha paz y nos enseñan, ¿verdad? Y eso es lo que queremos seguir hablando en este formato, ya sea si me estás viendo por YouTube o en alguna red social, si estás viendo un reel de este episodio, pues te invitamos a que te suscribas y también te vayas ahí al canal de YouTube como Lumbrera Worship. También estamos en el formato Spotify en audio, ¿verdad? Ustedes pueden también escucharnos y si lo están haciendo, pues qué bueno que estén apoyando este canal que digamos que está comenzando. Digamos que está iniciando porque sinceramente el año pasado hicimos pequeños podcasts y los hicimos con algunos invitados el año pasado, pero ahorita queremos iniciar nuevamente esta serie y queremos titularla como la serie digamos que número 1 del 2024 y así lo vamos a ubicar para poder tener referencia ahí en YouTube o buscarlo en cualquier plataforma y poder encontrarlo como episodio número 1 del 2024 en adelante. Vamos a iniciar y es que hoy quisiera hablar de algunos versículos que me han llamado la atención y me han enseñado mucho y estaba viendo lo que el apóstol Pablo era tan transparente con la palabra y lo que enseñaba en el Nuevo Testamento. Vemos en Romanos 7:18 donde él está diciendo: yo sé que en mí, dice, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Dice el 19, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y cuando hablo de transparencia, es porque estoy viendo al apóstol Pablo en su expresión más humana y más empática a lo que hoy en día o en lo que en aquellos momentos, en aquellos tiempos también se estaban dando, ¿verdad? Que era el luchar día a día con la carne. Y yo creo que muchos nos identificamos con este versículo de Romanos 7, versículo 18, donde estamos en una batalla día a día, día tras día, en esa batalla donde nosotros estamos orándole al Señor y diciéndole: Padre, ayúdanos, danos dominio propio, danos esa fuerza, esa fortaleza, ¿verdad? Como dice un versículo por ahí, aguarda los que esperan, guarda el corazón los que esperan en Jehová. Y esperar también se trata no solo un milagro o una cosa material, sino que también el esperar es decirle al Señor: cámbiame, ayúdame, dame fortaleza para salir adelante. Y me encantaba ese versículo porque Pablo está, digo yo, haciendo transparente, está dándole a entender a los romanos que también como él bregaba también en las dificultades del día a día, bregaba también en la naturaleza, en aquella naturaleza que Adán y Eva, ¿verdad? Al inicio de los comienzos de la vida, ellos pues cometen un error juntos, empatizan en cometer un gran error, ¿verdad? En no hacerle caso al Señor. Y viene esta naturaleza desde allí decaída o caída, más bien dicho. Y desde ahí empezamos a ver que el humano ha venido caminando y cayendo, tropezándose. Y bueno, una historia muy cercana a eso es el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ¿verdad? Cuando Dios le habla a Moisés y le dice que saque al pueblo de Egipto y lo pueda llevar a la ciudad prometida. Y vemos que pasan años y años y ellos siguen equivocándose, siguen
tomando otros rumbos porque no hacían caso a la palabra del Señor. Pero también vemos la misericordia de Dios, y eso es lo que más me conecta en este primer episodio del 2024, poder hablarles, y es de esa paz, de ese amor y de ese poder que el Señor hace en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y eso pasaba. Ellos atravesaban una sincronía de obstáculos o de dificultades en el desierto, pero vemos que el pueblo de Israel sí llega a avanzar porque la gracia y la misericordia de Dios estaba allí. Entonces, podemos ir como comentando y platicando que la misericordia y la gracia del Señor viene desde los comienzos. Desde que Él quiso hacer la tierra y los cielos, desde allí empezaba esa gracia de Dios. Desde ahí Dios ya quería hacer algo para esta humanidad, para nosotros, para poder disfrutar, y más allá, como dicen los versículos del Nuevo Testamento, que ya hizo obras para que anduviésemos en ellas. Y es que Dios ya tiene un plan trazado en la vida de nosotros, y eso lo tenía con el pueblo de Israel. Cuando vemos que el pueblo de Israel va día tras día avanzando en el desierto y se daban cuenta que su rebeldía, más bien lo que hacían era enfurecer al Señor, y el Señor venía y hacía cosas como mandar serpientes para que les picara, o para que eh, pudieran darle lecciones al israelita. También pasaba que ellos murmuraban porque comían lo mismo de repente, pero la gracia y la misericordia de Dios siempre se reflejaba, porque Dios hubiese perdido al pueblo de Israel y no lo hubiera llevado a la ciudad o a la tierra prometida, pero nos damos cuenta que esa promesa el Señor la va haciendo, y hoy en día también lo hace con nosotros. Esas dificultades, pues tal vez no es un desierto, pero se vuelve también un desierto porque sudamos, nos debilitamos, necesitamos del Señor cuando hemos fracasado, cuando hemos fallado, cuando nos hemos sentido aturdidos, nos hemos sentido abrumados. Es donde viene el Señor a hacer el papel que Él está dispuesto a hacer siempre. Y se los digo porque la gracia y misericordia del Señor dice su palabra que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y entender eso es aceptar que realmente el Señor va a estar en las buenas y en las malas para nosotros. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos correr a esa gracia que es inmerecida también? Realmente Cristo en la cruz muere para perdón de pecados, y eso lo hace Él por su gracia, por su misericordia, por su amor. Y eso nos lleva a ser agradecidos, a tal grado de que si nosotros entendemos que el regalo de salvación es Cristo en la cruz y no obras nuestras, entendemos que eso fue totalmente gracia totalmente gratuita, que Él lo hizo en la cruz para que nosotros pudiésemos caminar en esas obras que Él de antemano, como dice un versículo, puso para que nosotros anduviéramos en ellas. Y qué bonito entender este libro de Romanos en ese contexto de ver a Pablo predicar y decir: yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Y reconocer es una de las cosas que nos va a ayudar a dar ese paso de humildad, y decirle: Señor, yo reconozco que estoy fallando, yo reconozco que soy chismoso, yo reconozco que soy mal encarado en algunos momentos, yo reconozco que fallo a mis amigos, yo fallo a veces de repente con mi carácter. Y cuando nosotros venimos a hacer eso en nosotros, a reconocer, viene la misericordia del Señor enseñándonos a nosotros a que Él, si Él es fiel, y que si nosotros permanecemos a veces o fallamos y decaemos, Él en su naturaleza, el Señor, es fiel porque Él es dueño de todo. Él es el creador del universo, Él es el todopoderoso, y Él puede hacer eso y mucho más, lo que Él le place hacer. Pero miraba más versículos donde hay algo parecido ahí que me puede llevar a pensar en esa gracia del Señor y esa misericordia aún más, como lo hay en todos los versículos de la Biblia. Pero en Juan 3, del 14 al 15, me gusta esta frase que hace ilusión del Viejo Testamento. O sea, aquí está hablando de Moisés, y está pues haciendo ese contexto, digamos, esa transparencia también, y más que eso, pues está hablando de lo que estaba
pasando, ¿verdad? En un momento de la vida cuando Jesucristo estaba dando su palabra, cuando estaba hablándole a aquellos que tuvieron ese privilegio de andar con Él y de caminar con Él. Dice Juan 3 del 14 al 15, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí hay una referencia, ¿verdad?, que está hablando de una serpiente. Y quizás algunos estaban preguntando ahí qué tiene que ver el tema ahí de la serpiente. Pero es que hay un versículo en el Viejo Testamento, en Números 21, del 8 al 9, donde Jehová le está diciendo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés dice que hizo eso con la serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivirá. Sucede que en el contexto de Moisés, y allí lo que está hablando Números, ya el pueblo de Israel estaba en esa rebeldía. Al hacer esa rebeldía, el pueblo de Israel empezó Dios a castigar, a ver que ellos no eran obedientes y tenía que haber una disciplina para eso. Y pasaba que habían serpientes que llegaban a los israelitas, les picaba, los mordía y algunos hasta morían. Pero Moisés viene y está viendo que el pueblo de Israel está suplicando misericordia. A esa gracia donde yo quiero que platiquemos. A esa gracia donde yo quiero que hoy nos aprendamos un poquito de lo maravilloso y lo más grande que el Señor enseña a través de las Escrituras sobre su amor, sobre su gracia. Y vemos cómo Moisés, ¿verdad?, hace un asta, pone allí una serpiente de bronce, y todo aquel que la miraba, que con solo verla el israelita automáticamente se curaban. Y qué bonito que con un hecho tan preciso, tan macizo, como decimos aquí en mi país, el ser humano que estaba en ese lugar, infectado, golpeado o mordido por una de estas serpientes, solo miraba y automáticamente se curaba. Qué tremendo ver eso, ¿verdad? Cómo el poder del Señor figura esta cosa por medio de Moisés y le dice, hazte esto, y que cada uno mire, y automáticamente cuando mire será curado. Y yo digo que lo mismo estaba hablando Jesús allí en Juan 3, 14 al 15, cuando le está dando el evangelio, cuando está platicando o está dando a entender que para ser salvo solo había que creer. Y era lo mismo, si hacemos ese contraste es la palabra. Si yo cambio de lo que decía el Viejo Testamento a lo que está pasando en el Nuevo, realmente está complementando aquello que Jesús estaba diciendo. Si leemos Juan 3 del 14 al 15, dice, y así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden lo que estamos hablando de Números 21 del 8 al 9, donde la serpiente se ponía de bronce y con verla, dice que el pueblo de Israel se sentía o se curaba automáticamente, con verla. Lo mismo está pasando aquí en el libro, en el Nuevo Testamento, en Juan 3, del 14 al 15. Está dejando claro un parámetro, una acción que debemos de hacer los que aún no hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, es ver en la cruz, es verlo y creer en Él. Y únicamente eso es lo que debemos de hacer. Si aún me estás viendo allí y estás escuchándome y todavía no has dado este paso de amor, le llamo yo, porque el libro de Juan menciona ese inmenso amor que es Cristo muriendo en la cruz por perdón de los pecados, para aquel que no le había recibido, le recibiera y pudiera creer en Él, y con esto adquirir salvación. Entonces, si estás ahí conectado, si estás viendo este episodio, te invito a que en tu corazón puedas creerle al Señor, que puedas decir, tú eres mi Señor, creo en ti, y eso te dará vida eterna. Y aquí mismo lo dice, Juan 3 del 14 al 15 dice, el 15 más que todo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que lo que debemos nosotros como cristianos, que ya le entramos a este regalo maravilloso que es Cristo, que es darnos salvación y vida eterna, creo que es llevar estas buenas noticias. En Mateo 28, y justamente ayer miraba en Netflix una película muy buenísima que es de la resurrección de Cristo, y miraba algo tremendo, ¿verdad? Que al final él menciona Mateo 28,
¿verdad? Donde habla de que les da una comisión. Y de hecho en las Biblias dice ahí ese versículo o ese capítulo, dice la gran comisión o la gran comisión o llevar comisión. Pero llevar una comisión es llevar un mandato, llevar algo que el Señor lo entregó a sus discípulos, y lo que Él quiere es que nosotros, que ustedes también puedan ser parte de esta delegación, de este llamado que Cristo hace antes de ascender a los cielos. Y ahí dice, vayan y hagan discípulos. Muchas veces hay personas que todavía creen que esa comisión solo fue dada para los discípulos, pero si entendemos el contexto del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los discípulos somos nosotros. Hemos sido aquellos que nos han dado la palabra, nos han enseñado este tema de la gracia de Dios, la salvación, ¿verdad? Y hemos entregado nuestro corazón en decir, sí, yo quiero recibirte, Señor, yo quiero ser parte de ese regalo, yo quiero ser salvo también. Pero no solamente quedarnos ahí, sino que cumplir el mandato de Mateo 28, y vayan, dice, y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué bonito cuando nosotros nos damos cuenta de Mateo 28 como una comisión, porque lo es, y poderlo abrazar también y decir, Señor, híjole, me quieres ser parte de esta gran comisión, me quieres ser parte de este regalo. Y yo cuando pensaba en eso, leyéndolo y también viéndolo ayer en una serie o película, creo que era, que me invitó a ver un amigo, miraba yo ese mandato que el Señor se lo daba a los discípulos. Y gracias a ese mandato que esos discípulos lo reciben y lo llevan, y unos agarran para un lado, otros para otro, y empieza a llevarse el evangelio por todo el mundo. Y tal como Jesucristo lo había dicho en ese momento, y vayan por todo el mundo. Y hoy por hoy esa palabra llegó aquí, llegó a mi país, llegó a mi familia, está llegando a tu lugar, está llegando a los rincones de la tierra. Y tú que estás viendo este episodio, es el momento para que digas, híjole, mañana comienzo o hoy mismo a dar el evangelio, a poderle decir a alguien que Juan 3:16 dice que somos salvos, que tenemos vida eterna, que alcanzamos vida eterna por creer en el Señor. Y hay otro versículo más que quisiera compartir en 2 Corintios 5:17. Dice así, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, o nueva criatura eres. Y cuando venimos al Señor, quizás no es que las cosas cambian de repente y de un tronido de dedos, como dicen, ¿verdad? Vamos a empezar a ser personas extremadamente perfectas, porque ninguno hay perfecto. De hecho, la Biblia dice que Él nos perfeccionará hasta el día que Él venga. Entonces, el caminar es una carrera, y es una carrera que debemos de avanzar, avanzar y avanzar, y darnos cuenta que vamos a perseverar en ella, porque cuando caemos nos levantamos y ahí seguimos, ¿verdad? Como el apóstol Pablo decía, es una carrera y debemos de ganarnos un premio, ¿verdad? Ser galardonados en el reino de los cielos, porque la gracia es tan grande que nos da vida eterna, pero el caminar en el discipulado, en avanzar en haciendo cosas buenas para poder agradar al Señor y también a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, eso nos va a ayudar mucho a tener premios, a alcanzar galardones allá, a alcanzar, ¿verdad?, en el reino de Dios, cosas maravillosas que Dios va a tener preparadas allá. Pero así como este capítulo, podemos darnos cuenta que la gracia es increíble, es poderosa, es asombrosa. Es asombrosa, porque no puedo decir increíble. Creo que no es la frase, porque no es algo que yo tengo que ver, que es algo como que no lo creo y que lo voy a creer al verlo. No sé si me explico, pero debe de ser asombrosa, que es la palabra más correcta. Verlo, cómo la gracia impacta en nuestra vida. Y es que la gracia de Dios se manifiesta en los humildes. Muchas veces hay gente soberbia y dice, no, yo no quiero recibir eso, que es la salvación, eso no me interesa, yo creo que eso no existe, yo creo que eso no es correcto, o yo creo que eso es pura parafraseo de escritos o de cosas así. Pero los que recibimos al Señor nos damos cuenta que sí es verdadero, porque lo estamos viviendo, porque lo estamos sintiendo, porque estamos pasando esa nueva criatura, como dice 2 Corintios, porque estamos sintiéndonos que el Señor sí ha hecho cambios maravillosos en nuestro corazón, que sí ha hecho también cosas buenas
obras buenas y hermosas que estipuló desde antes para que nosotros anduviésemos en ellas. Sí, realmente hay un cambio tremendo del viejo hombre al nuevo hombre. Porque si bien es cierto, como Pablo decía al inicio en esta podcast que lo hablábamos, que él decía, ¿verdad? Que hasta él mismo se sentía, ¿verdad? Que a veces él quiere hacer lo bueno y no lo hacía. Pero no es que Pablo llevaba un mal discipulado o un mal testimonio, no, él está tratando de ser humilde y está tratando de conectar a los romanos para que entiendan, ¿verdad? Que realmente no se trataba de las buenas obras que iba a hacer, porque nadie es salvo por obras. Segunda de Efesios 2, creo, del 8 al 9, dice que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie tenga de qué gloriarse. Entonces sí somos salvos por gracia. Infinitamente el Señor nos regala esa vida eterna, pero también es bueno hablar del discipulado, de lo que hacemos, de lo que hacemos como cristianos, porque el buen testimonio también va a ser referencia para que otro diga, yo quiero llegar a donde está mi hermano, donde está esta persona, donde está mi amigo. Yo tengo amigos que me han escrito y amigos de, digamos, de un viejo Ever, de un viejo pasado, y me escriben diciéndome cosas, qué bueno verte ahí, qué bueno dónde estás, qué bueno lo que has hecho, lo que haces, qué bonita familia tienes, o qué bueno verte como una nueva persona, ¿verdad? Y allí se aprovechar uno y decir, sí, eso es un regalo de Dios también para ti, eso también puede ser para vos si querés creer en ese regalo de salvación, porque al final la carne sí va a estar murmurando y molestando siempre. Pero nosotros con el Santo Espíritu vamos a opacarla, vamos a menguar para que crezca el Espíritu Santo en nuestro corazón, para que nosotros podamos ser, como les decía, criaturas nuevas, pero para hacer testimonio a otros, que otros puedan decir, wow, yo quiero llegar a tener esa alegría o ver eso, ese cambio que pasó en Ever. Porque miren, yo vengo del mundo secular, como dicen, de la vida pasajera, de la vida que se compra por un rato y de repente podemos sentirnos como que estamos viviéndola y que eso es lo mejor que nos ha pasado, pero eso dura horas. Hoy en día me doy cuenta que ya no es algo de horas, es un tiempo constante. Todos los días me levanto, le doy gracias al Señor, todos los días puedo ver la gloria del Señor, cómo salgo de mis cosas, cómo los proyectos se activan, porque el Señor está allí dándome esa oportunidad. Pero lo que hoy nos llevamos como aprendizaje es que debemos de menguar a la carne, debemos de desarrollar en la oración esa solicitud al Señor y decirle, Señor, gracias por tu regalo de salvación, gracias porque me has dado vida eterna, pero te pido que me ayudes a salir adelante en mi vida cristiana, porque quiero ser testimonio, quiero ser luz para otros. Y como les digo, todos carecemos, todos tenemos también debilidades, todos necesitamos de la ayuda de Dios. Dice la Biblia que no hay ninguno bueno, ninguno. No hay nadie que haga lo bueno, dice la palabra. Y es que el Señor estaba claro con eso porque sabe que nosotros somos diseño de Él y Él sabe que carecemos de muchas deficiencias. Pero Él sabe también que si le buscamos en amor, si le buscamos con todo nuestro corazón, Él va a ser luz en nuestra vida. Quiero leer Juan 8, del 9 al 12, dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde estás los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dijo. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Creo que la receta de hoy en este versículo que acabo de mencionar, pues todos sabemos el contexto, es la mujer adúltera, todos los judíos o la gente que estaba ahí quería apedrearla, quería matarla con piedras porque era una prostituta. Pero me doy cuenta de la respuesta linda y hermosa que tiene el Maestro Jesucristo. Y le dice, ni yo te condeno. Pero hay una receta que deja este versículo, y lo digo, discúlpeme que mezclo esta palabra, pero me encanta usarla porque es algo que puedo agarrarlo, tomarlo, comerlo y saber que es una de las mejores recetas, y así lo practico en mi día a día. Y dice ahí, ni yo te condeno. Ni yo te condeno, pero dice la receta ahí, vete y no peques más. Ahí está realmente la receta, hermanos.
Sí estamos débiles, pero el Señor dice, aquí estoy yo. Sí estamos temerosos, dice que el amor es más grande que eso. Juan lo decía en el libro de Juan, habla de que no debemos de ser esclavos del temor. Pero también entendemos eso, que el Señor es un Jesús que no condena, que ama, que no burla, sino que abraza. Jesús es amor y eso es lo que quiere darnos a nosotros. Quiere abrazarnos todos los días y decirnos, no peques más. Esa es la palabra del Señor, esa es la esencia que puedo percibir. Aunque vamos a ser infieles, dice que Él permanece fiel, sí, pero la idea es que buscamos esa santidad, que siempre le digamos al Señor, este camino quiero tomar, Señor, no sé si tú lo apruebas para poderlo hacer. Yo para iniciar este podcast me recuerdo que he venido adquiriendo un software para grabar la voz, quizás un micrófono que sonara con buena calidad. Y recuerdo que ha sido un proceso y yo quería que ya comenzara el podcast en el 2020, 2019, cuando pandemia, y quería arrancar con este programa, pero me di cuenta que el Señor tiene planes y no es que todo este tiempo estuve opacado o callado, no, seguí aprendiendo del Señor, seguí aprendiendo y hoy sigo aprendiendo del Señor. Entonces, la receta de hoy, hermanos y amigos que nos ven y que nos escuchan a través de este podcast, Lumbrera Worship, es realmente el Señor quiere amarnos. Él nos dice, levántate, sé valiente. Ahí dice en Josué, en el libro de Josué, en el Viejo Testamento. Pero también nos dice, no peques más. Esa es la receta que podemos abrazar en su gracia. Su gracia perdona, nos da oportunidades, miles de oportunidades. Nos levanta, la perseverancia nos hace caer o levantarnos. Más bien dicho, me hace levantarme cuando estoy caído. Y eso me vuelve a perseverar, porque no veo atrás. Como dice Pablo, yo no veo atrás. Yo no veo atrás, veo lo que está por delante. Y camino, dice, al llamamiento, a la carrera que Cristo tiene para mí. Y eso lo tiene para ustedes, lo tiene para mí también. Esa carrera de amor, esa carrera que nos lleva allá donde vamos a conocerle y verle cara a cara. Finalizo con un versículo más, quizás hablando de la gracia, debemos aprovechar esa gracia que es magnífica. Y 2 Corintios dice del 9 a 8, lo dice así, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para buena obra. El Señor sí te da la gracia, te la da, te la entrega, te la regala, sin nada a cambio, porque no es por obras, ¿verdad? No es por obras, pero Él sí quiere que estemos agradecidos. Por ende, el agradecimiento me va a llevar a hacer obras buenas, a hacer obras correctas para el Señor, para el deleite de Dios y para el deleite de nosotros. No es que con estas obras nos salvamos, porque nadie se salva por obras. Nadie tiene que hacer obras buenas para tener salvación. Es un regalo inmerecido. La paga de ese regalo lo hizo Cristo en la cruz y Él sí le costó, Él sí sufrió. No sé quiénes han visto la película de la Pasión de Cristo. Ahí se pueden hacer una idea de el sufrimiento visual que podemos más o menos ver ahí de lo que pudo o de lo que pasó el Maestro Jesucristo. Ese sí duele, eso sí dolió, eso sí fue difícil, eso sí fue tremendo. Pero eso era para tener absolutamente gracia para nosotros y poderla recibir. Pero ahí dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde, y lo hace todos los días para nosotros, a fin, dice, de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. El Señor te quiere bendecir, el Señor quiere amarte, Él quiere regalarte su vida eterna. Si aún no le has recibido como Señor y Salvador, no necesitas irte a un lugar donde esté un pastor de repente. Si puedes, hazlo, pero no es como un requisito. Ahorita mismo puedes llevar esa oración en tu corazón y decirle, Señor, yo te recibo, yo te amo, yo quiero estar contigo, yo quiero conversar contigo, yo abrazo ese regalo de salvación que en la cruz tú derramaste con dolor. Fuiste triturado, fuiste golpeado, fuiste humillado, pero era por amor, porque Dios no solamente tiene amor, Dios es amor. Dios te bendiga, un fuerte abrazo.
Espero en el otro episodio tener algún invitado por acá, como lo estábamos haciendo el año pasado. Te pido algo, que si estuviste por acá hasta el final, te puedas suscribir y mandar este enlace a alguien más. De repente alguien pueda escuchar una palabra de amor en estos versículos que mencionamos y podamos ser parte de esa gran comisión que Cristo en la cruz en Mateo 28 dijo: vayan y hagan discípulos. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Dios, tus promesas nunca fallarán.